Águilas de Fuego se nutre solamente de noticias para concitar el interés del lector. No va en busca de escenarios ficticios y todo lo expuesto está cercano al concepto espacio-tiempo que vivimos tomando como eje central la ciudad de Santiago y sus alrededores, Santiago de Chile obviamente. Una ciudadana suiza que se asila voluntariamente en un hogar de ancianos fingiendo Alzheimer, después de vivir un experimento de espionaje psíquico en complicidad con un grupo de científicos que trabajan encubiertamente en la principal universidad del país. Participa también en este ensayo una connotada fundación americana que mueve los hilos desde el exterior, sacando provecho de la distancia existente entre ambos países. Estos inconcebibles ingredientes que por allá en los 60 sonaban a ciencia ficción se mezclan en la prueba de mayor peligrosidad a que ha logrado sobrevivir nuestra humanidad. Con un indefinible toque sensitivo lleno de agudeza, profundo en la esencia del diario vivir y el ojo atento a capturar detalles más mínimos de nuestro entorno, el narrador cruza inimitablemente las huellas de la realidad nacional, abriéndonos otras ventanas, dice él, mentales, para visualizar una verdad paralela que se desliza junto a nuestro devenir. Estoy hablando de la década del 60, es decir, hace 65 años, de un episodio que se detalla en Águilas de Fuego, de mi amigo Jorge Anfrun Dumont. Siempre una parte o algunos párrafos de este libro son interesantes para reflexionar cuando comenzamos una emisión de este tipo. Hoy, en la temporada 39, el programa número 9 en esta plataforma de Mirar Streaming, y como lo hacemos cada día, los invito a compartir este corto video donde se muestra el tamaño de la Tierra comparado con algunos de los otros astros del universo conocido.
Bueno, ya lo hemos visto en 9 oportunidades. En este 9º programa no hemos variado y tenemos la posibilidad de ver el tamaño de la Tierra comparado con otros astros del universo conocido, como dije hoy al principio. Hoy va a ser un programa muy dinámico, porque si bien no vamos a tener una nota exterior como solemos hacer, tenemos un invitado especial con el que nos debemos ya hemos iniciado una charla y nos debemos el continuarla. Así que mientras él se prepara, yo le voy a pedir a los técnicos un video, que está video ruta. Ya, cuando esté, lo miramos. Hermoso video que me alcanzó esta mañana el invitado de hoy, Jeremías Baraldi, el cazatormentas. Bueno, nos conocimos hace un año, un poco más tal vez. De una forma, él lanzaba una producción por televisión y me propuso hacer una nota. Yo dije, ¿qué tienen que ver los ovnis con el tema que vos desarrollás? Y obviamente no solo que me convenció, sino que, por eso dije al principio que vamos a continuar esa charla que quedó inconclusa y que no nos va a alcanzar la hora que tenemos hoy para seguir hablando del tema. Pero antes, Agustina, buenas tardes, porque vos mientras preparabas el mate es como que te había ignorado con la introducción y demás, pero me ya cambiaste estamos. Por Jeremías. No, ¿Qué tal? Estamos, ya estamos preparados, ya está Jeremías acá. ¿Cómo estás, Jere? Hola, Quique, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Agustina, a todos los chicos que están acá en la producción. Se ve muy lindo, la verdad, acá. Da gusto estar acá, Quique. ¿No? Sí. Hacía tiempo no nos encontrábamos, Quique, ¿no? Es cierto. Hace bastante. Hace bastante, a pesar de que yo sigo tus andanzas en las redes sociales. Considero que has hecho un trabajo muy interesante. Y además, cuando vayamos cerrando esto, yo te voy a proponer algo para que hagamos una actividad juntos en determinada fecha, que seguramente va a ser a promediar del mes de noviembre. Estaría buenísimo. Sí. Aprovechando que la gente que te pasa material de tormentas y demás, a veces ve cosas que aparecen adentro de la tormenta y se preguntarán o preguntan y, bueno, no sabemos de qué se trata. Pero primero, Jere, ¿por qué te movilizó a hacer todo esto, lo que estás haciendo? ¿Desde cuándo te gusta? ¿Desde chico, desde niño? Sí, creo que la última vez que hablamos ya pasaron muchas cosas. Sí. Creo que fue, como vos dijiste, hace 1 año y medio, cuando yo estaba haciendo el programa para tele, que por cierto ahora ya no lo estamos haciendo más. Uh-huh. Y bueno, esto surge, Quique, de vivir acá, ¿no? Uh-huh. Del buscar una explicación, en este caso, hacia lo que hay en el cielo. ¿Sí? Claro. Esa curiosidad que yo siempre tuve desde niño, uh-huh. Ya desde los 12 años. En mi casa con los ladrillitos hacía ciudades y le decía a mi mamá que al otro día me despierta y esté la ciudad destruida. Entonces le ponía hojas. Siempre tuve como esa sensación de que somos muy sensibles a todo, ¿viste? Y yo en lo particular he sido una persona muy sensible y bueno, eso me afectó en mi vida, en mi salud mental. Uh-huh. Entonces yo me refugié en el cielo. Claro. Eso sería.
Bueno, pero no solamente te refugiaste en el cielo, sino que empezaste a estudiar la naturaleza, las reacciones. Lo que pasa en el cielo es algo natural. Y percibir, que eso es importante, porque no cualquiera puede percibir. No, tal cual. Justamente esa sensibilidad es lo que te hizo desarrollar eso también. Sí, tal cual, Agus, como decís, uno cuando está sensible ve cosas que cuando no lo estás, ¿viste? Y como dice Quique, a medida que fue avanzando mi curiosidad y mi edad, empecé a adquirir más conocimientos. Por ejemplo, fui a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera. Qué lindo. Bueno, tuve la oportunidad de hacer la campaña para observador meteorológico también del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, soy una persona que igual, a pesar de todo eso, me autopercibo muy autodidacta. Claro. Yo creo que el mayor aprendizaje a mí me lo dio el campo. Claro. Pues y no tengo ningún tipo de duda de eso. El trabajo de campo. El trabajo de campo, la práctica, el estar observando las nubes fue mi mejor escuela, claro. Mi mejor universidad, y es la única que no tiene límites. Claro. ¿Entiendes? Totalmente. Porque uno en la universidad estudia hasta un cierto límite, Claro. hasta donde se sabe. Claro. Pero hay miles de cosas. Tu ejemplo convive con el ejemplo nuestro como investigador. En mi caso, yo siempre luché por lo mismo. Como investigador de campo, yo voy, las huellas las busco yo, las muestras. Sí. No es lo mismo que juntar datos de un libro y hacer una evaluación teórica de eso. O sea, no la descarto, no digo que no sirva. Es que el hecho incluso de sentirlo y de vivirlo lo podés transmitir de otra manera. Sí, creo que se van complementando. En esto que vos haces, Quique, también, ¿no? Que no hay tanta ciencia en la cual apoyarse. Claro. Y yo también me veo un poco reflejado en eso, porque la meteorología es una ciencia muy joven y acá en La Pampa, por ejemplo, poco y nada. Claro. Entonces, también uno se va haciendo. Sos un precursor. Sí, uno se va haciendo, uno le va tirando para adelante. Claro. Y estos espacios así están muy buenos justamente para generar conciencia sobre eso. Es fundamental y vos es un objetivo que yo veo que has logrado porque tenés muchos seguidores, mucha gente que te pasa información. Sí. Cuando hay un evento, lo vemos reflejado en las redes sociales y demás. En el marco de todo eso, de toda esa dinámica, ¿vos creés en el cambio climático anunciado y tan remanido y de tanto se ha hablado de eso? Bueno, yo creo que la verdad no existe y que hay un montón de puntos de vista y hay un montón de tesis hechas en las cuales cada uno va a tener sus fundamentos. Obviamente que me convence la síntesis y la tesis de cambio climático, porque bueno, me gustan los fundamentos y los veo como algo que realmente está pasando, ¿no? Pero bueno, después hay muchísimas otras cosas en las cuales, repito, no deja de ser algo que se está estudiando, ¿sí? Claro. Entonces yo no puedo descartar lo otro, ¿entendés, Quique? No puedo, porque estoy convencido del cambio climático, no puedo descartar otra cosa. Claro. Sería muy egoísta quizá de mi parte. Sí, un soberbio. Muy soberbio, ¿no? Muy entonces, cerrado, muy cerrado. Si algo me enseñó la vida a mí, es eso. A no ser cerrado, porque a mí, yo una persona por ahí en la cual he andado en diferentes ámbitos, diferentes palos, claro. Y justamente eso me ha hecho poder acceder a diferentes, porque uno cuando se patenta se queda ahí. Claro. Y entonces nada, creo que me gusta eso, pero sí creo que el cambio climático está sucediendo, está pasando, estamos viendo cada vez fenómenos. Hay datos, ¿no? Hay datos que van acompañando el relato. Claro. Bien, sí. Bien. Yo como una persona nacida y criada en La Pampa, fui un entusiasta defensor del cambio climático. O sea, que era una realidad que para mí es insoslayable porque a los 10 años tuve oportunidad de recorrer la Ruta 10
hasta Santa Isabel. Tremenda esa ruta. Pero obviamente no había asfalto, no había nada. Tierra. Médano y monte. Sí. Y hoy veo cómo ha cambiado, pero el cambio climático también generado o provocado por el hombre. Sí. Se han hecho muchos... hay partes que son diferentes de la provincia de La Pampa. Claro. A mí el cambio climático fue una de las cosas que impulsó a que yo vaya a estudiar mi carrera, así de que me he especificado mucho en eso y aún así todo tengo cierto margen, ¿viste? Pero interfiere la actividad humana. Sí, claro que sí. Si vemos, como usted dice aquí, que toda la zona del oeste de la provincia de La Pampa hoy en día es otra, geográficamente hablando. Sí. Porque, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, en los últimos años han sido muy lluviosos. Claro. Una zona que ha empezado a estar, no te digo más verde, pero sí acercándose más a valores cercanos, por ejemplo, los del centro de la provincia de La Pampa. Claro. Entonces vemos cómo la isobara de precipitaciones, que esto es el cambio climático, está generando que el núcleo grande de precipitaciones que antes se encontraba entre sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, Entre Ríos, ahora esté bajando un poquito. Va corriendo. Hacia el suroeste. Algunos proyectos que han hecho investigadores dicen, con sus argumentos, que La Pampa en algún momento va a ser la zona núcleo. Pero bueno, veremos, pero sí. En el marco de lo que has estudiado, de lo que percibís, de lo que observás, porque además sos de andar permanentemente, ¿has escuchado hablar de proyectos como el HARP, por ejemplo? Todo el tiempo. Bien, o sea que... ¿Qué opinión te merece? Lo vivo en carne propia porque, como vos dijiste al principio, tengo la red social, entonces en la cual me llegan todo el tiempo preguntas. Y bueno, la verdad es que están pasando muchas cosas en la atmósfera. Y la geoingeniería es algo que ha avanzado. Es cierto que hay geoingeniería, pero no de la manera en que la gente piensa o, por ejemplo, me manda fotos. A veces me mandan fotos de nubes en las cuales siguen un cierto patrón. Y bueno, hay que ver, ¿no? Porque recordemos que nosotros, como seres humanos y como sociedad, hemos imitado los patrones de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí uno lo ve y dice, pero mira, ese parece el patrón de una hoja cuadriculada. No, al revés. La hoja se parece a la nube. Claro. Es como yo hablaba el otro día, el humano se inspiró en un pájaro para hacer el avión. Y a ver, la geoingeniería, ¿para qué viene a este planeta? ¿Para qué viene a este mundo? Bueno, es una ciencia que viene a querer aplacar los efectos del cambio climático, ¿sí? Entonces, claro, hay proyectos grandes en varios países de Europa, de Norteamérica, en los cuales, por ejemplo, quieren reducir la capacidad de retener calor en la atmósfera, ¿sí? Entonces, hay proyectos de, por ejemplo, que las nubes sean más brillantes, así el efecto del sol vuelve a reflectarse y se va más energía. Claro. Y bueno, en ese caso sería agregarle algunos elementos químicos a las nubes. Todo eso existe, sí, es cierto que está pasando. A ver, pero lo que no es cierto es lo que está pasando a una escala más pequeña. Por ahí a mí la gente me manda fotos de las nubes desde su casa y a ver, y vuelvo a repetir, ¿no? Desde lo que yo sé, estoy viendo la formación de una tormenta normal. Claro. Inclusive te la puedo definir en todas sus fases. Entonces, eso que estoy viendo ahí existió siempre, ¿sí? Claro. ¿Que van a existir de acá en adelante proyectos mundiales? Sí. Seguramente. ¿Y van a tener impacto? Y sí, como todo lo que hace el hombre. Como todo lo que hace el hombre va a tener impacto. Va a tener impacto y no necesariamente será un impacto positivo. No, tal cual, porque, a ver... Porque no es natural. No es natural. Totalmente. No es natural. Adulteran. Se está adulterando y, a ver, ya hubo casos de lluvias artificiales, por ejemplo, en países donde han querido, sobre todo los países de Asia, han querido adelantarse sobre esta tecnología y han hecho algunas pruebas, errores. Y bueno, han tenido consecuencias. Han tenido lluvias muy copiosas, pero después ustedes recuerden que, por ejemplo, la forma más fácil de hacer una lluvia artificial es
tirar gigoduro de plata, y todo eso es como un imán hacia toda la humedad que hay en el alrededor, y eso empieza recién a formar una nube. Entonces, pero la nube ya tiene que estar, tiene que haber una humedad suficiente. Pero ¿a qué voy con esto? Te chupa toda la humedad que hay en 50 kilómetros a la redonda, por ejemplo. Claro. Pero entonces, si vas a esos 50 kilómetros en un radio, ya no tenés humedad en ese lugar. Claro. Capaz que te hiciste llover donde querías, sí, lo lograste. Pero afectaste a otro. Claro. Entonces ahí va a entrar el poder. Claro. Ahí va a entrar el poder de la mano de a ver quiénes son los países que van a querer tener lluvia. Exacto. Y quiénes vamos a es complejo. Es complejo. Claro, pero bueno, es una actitud propia del hombre. Sí. O sea, el poder. Y también veo algo, Quique y Agus, que va referido también a esto. Lo observo como ser humano, una sociedad que está en crisis mundialmente. Y busca respuestas y quiere controlarlo todo, y ahí creo que también hay un tema, porque ahí surgen paranoias, ahí hay gente que se arraiga a ciertos pensamientos. Sí. Y bueno, no sé, yo creo que es eso lo mismo que dije hoy, ¿no? Hay que tratar de calmarnos un poco y no querer controlar todo, porque el ser humano, por querer controlar todo, está hasta manipulando el clima. Claro, exactamente. Entonces eso también. Coincido plenamente, sobre todo a partir de la lectura de una noticia hoy a la mañana, que el presidente de Estados Unidos decretó o ordenó que comiencen a hacerse pruebas nucleares, porque supone que otras potencias ya las están haciendo, entonces que eso es a mí como ser humano, como un humano pensante acá en el medio de la Patagonia, me enciende una alarma, porque es algo, bueno, que nosotros lo hemos difundido. El tema central de este programa es lo extraterrestre, y tenemos algunas referencias. Hemos hecho referencia inclusive la semana pasada a comunicaciones recibidas de otra civilización que nos advierte que no juguemos con fuego. Ese es... Sí, bueno, creo que ese mensaje, ¿no? es lo que tenemos que tratar de analizar y ver hacia dónde estamos yendo. Claro. Y también... esto es muy importante. Vos nombraste, estamos acá en el medio de la Patagonia. Acordarse de eso, ¿sí? Acordarse de la esencia nuestra, de nuestro origen. Porque nos han venido a robar todo. Nos han venido a robar hasta el nombre de las cosas. Y creo que eso es algo de supervivencia natural que tenemos que hacer. Después habrá muchos intereses en juego con esto que decís entre los países, pero nosotros tenemos que cuidarnos y aferrarnos a lo nuestro y contemplar esto, ¿no? Entonces por eso empezar a observar más el cielo, conectarse más con la naturaleza. Sí, el cielo y el entorno, y entender que más allá de los poderes, uno no solo la ve pasar, también puede hacer algo. Claro. Porque, por ejemplo, quedándonos acá nomás, ¿no? Las rutas están muy sucias últimamente. Sí. Está lleno de basura, vos sos un viajero, andás, ¿viste? Y lo ves. Sí, entonces, entender eso, que todos desde nuestro lugar también podemos hacer algo. Parás al costado de la ruta, ves una basura, llévatela. Sí, tal cual. ¿Viste? Y coincido con lo que decís. Y hablando de rutas, justo me acuerdo, porque quería hablar algo en este programa, que son sobre las rutas orbitales. Justamente estoy estudiando sobre los satélites que están andando, girando, orbitando por la Tierra, y veo que hay cada vez más. Entonces yo lo que quería preguntarles o poner en la mesa es, ¿se dificulta cada vez más tratar de encontrar naves extraterrestres que no estén asociadas a satélites o aviones? Porque también la actividad comercial de los aviones es tremenda. Yo tengo aplicaciones de aviones que, te juro,
en mi corta edad, hace 2 años, cuando recién la empecé a usar, la miro ahora y no puedo creer. Claro. La cantidad de aviones es increíble. Y ni hablar de los satélites. Antes veías un satélite cada muerte de obispo. Ahora, todo el tiempo. Sí. Bueno, es importante ser consciente de esto y analizar el tema con los pies en la tierra. Porque así como vos tenés esa aplicación que te permite saber las rutas aéreas y ver la cantidad de aviones que están en el espacio, lo mismo ocurre con la navegación, con los barcos. Claro, sí. Nosotros tuvimos hace unos 5 años, un poquito más, un caso en la costa acá, en Montehermoso. Cerquita. Y a partir de una serie de estudios e informes que pedimos, llegamos a la conclusión de que lo que se veía no era un supuesto ovni, un plato volador, sino el reflejo de un barco de gran porte, claro, que todas las luces se reflejaban en la nubosidad y eso generaba un fenómeno que es el que fue filmado desde la costa y bueno, se suponía que era. Y ahí yo me entero, recibo un informe frente a las costas entre Bahía Blanca, Montehermoso y un poquito más al norte, había más de 175 pesqueros, que obviamente la mayoría no eran nacionales, pesqueros extranjeros que están haciendo, vienen a pescar gratis. Bueno, eso es la importancia de tener la información del campo, del terreno. Exacto. Bueno, yo cuando me entero no lo podía creer. Ahora, yo voy a esto. En el campo de la investigación del tema OVNI, nosotros nos guiamos mucho por el plato volador. Claro. La definición, el UFO, el OVNI, que se ve a muy baja altura o suspendido sobre un lote o estacionado, como ha ocurrido en muchos casos, y vemos la huella que deja. O sea, ahí estamos hablando de algo que no es ni un satélite ni una nave convencional. Ahí recién podemos estar hablando de que puede ser algo extraterrestre. Un ovni, exacto. Algo extraterrestre. Ahora, hay programas que nos indican las rutas de los satélites, por lo menos los reconocidos, porque también hay otros satélites que son... Exacto. Hay un montón. Tenemos los polares, los geoestacionarios, cada vez más. Bueno, yo te comento, en el mes de julio viví una experiencia, para mí fue única, de acá a unos 100 kilómetros al oeste, en la zona de Carro Quemado. Ajá. ¿Ruta 14? Yendo por Ruta 14, no, después doblamos a la derecha un poco. Pero Ruta 14 es fantástica. Sí, tremenda. Tan rica como la Ruta 10. ¿Sí? Sí. Mirá, ando mucho por la Ruta 14, por eso te digo... Bueno, yo ahí me llevé la sorpresa de ver, porque la gente del campo me decía que ellos entre las 8 y las 10 veían luces que salían del monte, del oeste, qué sé yo. Sí. Yo vi más de 50 entre las 20 y las 22 horas. Más de 50, pero a ver, de lo que sí puedo asegurar que no eran satélites, porque surgían del oeste, muy del horizonte, yo no sé si a 100 o a 200 kilómetros, pero eran cosas muy grandes, surgían del oeste, se levantaban de a 2, de a 3 y hasta 5 en algunos casos. Después detenían su marcha, su vuelo, su vuelo, diría así, detenían y después era como que había un pequeño cabildeo y unos se iban al norte y otros al sur, o todos al norte, y cambiaban de dirección. Eso no es un satélite. Claro, justamente eso que estás hablando, la Ruta 14 tiene esa particularidad que yo creo que para tratar de entender también, hay una parte de la Ruta 14 en la cual vos vas hacia el oeste y empezás a subir. Sí. Y empezás en una parte que yo creo que es ahí donde deben haber desaparecido, que vos decís que los viste y luego
O como que los ves que primero salen, perdón. Sí. Eso, ¿viste? Que primero salen. Y eso es porque esa zona está... ya empezás el valle ahí, el valle de Daza, el valle de Chapalcó. Claro. Y es una zona en la cual es un escondite perfecto, natural, ¿viste? Bien. Porque a mí me ha pasado, yo por ejemplo he vivido varias experiencias ovnis, te las he contado algunas. Por ejemplo, ya que estamos hablando esto de la Ruta 14, en Toay es muy común ir a los médanos, ¿sí? Un lugar donde puedes ir a tomar mate, algunos van a charlar, etc. Sí. Y entre todos estos días de observaciones que siempre hago en cuanto a las tormentas, me ha tocado observar a veces luces raras, ¿viste? Extrañas, no convencionales. Sí, exacto. Y que salen justamente como vos decís. Vos las ves como que se asoman del monte y es eso, ¿viste? Nada más que eso. Eso yo lo he visto en Toay. Y bueno, ni hablar que con Tierra de Tormentas, la cantidad de reportes, Quique, que nos llegan. Bueno, esa es la parte que vamos a tener que empezar a compartir el trabajo. Yo te iba a eso proponer, ya es algo aparte. No, bueno, claro, pero es, a ver, nos están escuchando. Es genial, Gastón, porque se crean enlaces, ¿viste? Claro, sí, bueno, nos pasó con el bólido, Agus. Claro. Nos pasó con el bólido, claro. Nosotros lo encontramos. Foto, buenísima, claro. Te quedó esa foto que te sacaste. Sí. No, fantástico. Sí. Bueno, Gastón es un observador, un colaborador del Centro de Estudios UFO y del programa, y está en la zona de Padre Bodo y se va un poco más hacia el sur, y ellos ven todas las semanas las evoluciones. Mucha actividad. Y siempre para el oeste. Es eso entonces. Estoy convencido que es para el oeste. Es para el oeste. Siempre vienen del oeste. Siempre vienen del oeste. Por lo menos acá en el centro del país, siempre que yo he tenido un contacto extraterrestre visual, ha sido el oeste. No sé por qué. Bueno, para mí no es nuevo y toda esa riqueza de testimonios y de información le dieron... sirvieron para escribir una pequeña novela, Ataque a Rankelia. ¿Y por qué? ¿Por qué del oeste? Porque en el oeste, según la ciencia ficción pampeana, en el oeste hay una ciudad subterránea que se llama Rankelia. Algo escuché, creo, bien, de esa obra. Entonces, por eso... me pregunto y me sigo preguntando por qué se ve tanto en el oeste. Bueno, es muy loco porque si hacemos relación con la atmósfera, ¿no? Uno empieza a ver las capas que tiene, por ejemplo, tenemos hasta la tropopausa, ¿no? Que son donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. Ya después tenemos otras etapas de la atmósfera hasta llegar a la exósfera, que es lo último. Es algo muy interesante porque justamente... los vientos sostenidos más fuertes y la circulación nuestra a 2.000 metros de altura, hasta los 3.000 por lo menos, es completamente del oeste, ¿sí? Es un chorro que va del oeste, de oeste a este, que cruza todo el tiempo. Entonces, por eso nosotros cuando estudiamos la atmósfera, cuando vemos qué fenómenos van a pasar, vemos las diferentes capas. Y todas las capas, ¿qué me refiero con capas? A diferente altura, ¿entiendes? Claro. Entonces, a diferentes alturas hay diferentes temperaturas, diferentes velocidades de viento, direcciones, claro. Pero siempre es una regla básica de la meteorología argentina. De los 1.500 metros hasta los 3.000 tenés vientos del oeste. A 200 kilómetros por hora pueden ir. Claro. Así que, no sé, ¿viste? También habría que buscarle relación para ver cómo interaccionan con la atmósfera. Claro. Con los vientos. Yo siempre me pregunté eso. ¿Se ocurre algún cambio electromagnético, exacto, por ejemplo? Siempre me pregunté eso. ¿Cómo los afecta el viento? Claro. ¿Y las tormentas? Las tormentas. ¿Cómo los afecta? ¿Cómo las afecta? Sí, los afecta. Exactamente. Claro. ¿Qué es la resonancia Schumann? Me suena, pero no te sabría decir. No sé. Pero, algo que me ocurrió, mirá, ahora ya que estamos hablando del oeste, de aquellos pagos, es entre la araña y el durazno,
ver una cortina de tierra. Sí. Pero fue re loco porque era como que yo podía ver desde dónde empezaba y dónde terminaba. La atravesé, ¿viste? Yendo para el Durazno. Sí. Y después a la vuelta, bueno, ya no venía sola, veníamos con un grupo, así que, porque llegué con una emoción, porque digo, chicos, no saben, una cortina de tierra, digo, increíble. Eso es polvo levantado por viento. Es totalmente normal en nuestra provincia, por eso digo, la cantidad de fenómenos que tenemos nosotros. En ruta y en lo que es Pampa, como que podés apreciar. Podés apreciarlo. Por eso digo, la ruta 14. Acá molesta. Si ves eso, molesta. Todas esas rutas, sí, molestan. Pero hay un par de rutas que son... Claro, fantástico. Yo las pongo ahí, ¿sí? Hay una parte del sureste de La Pampa, creo que es la parte que vas desde la 35, zona de Bernasconi, hasta la Adela, no me acuerdo ahora el nombre de esa ruta. 154. La 154 es tremenda para observar. Sí. Para observar, para quedarte observando. Sí. Inclusive entre la Araña y el Durazno está el mirador del Ceferino. Claro, también. Espectáculo, hermoso. Sí, ahí hay varios. Bueno, nosotros en nuestras cacerías de tormenta son los lugares más frecuentes. Entonces, yo cuando estoy ahí puedo observar todo esto, desde que nace una tormenta hasta que se hace gigante. Claro. Y eso es lo que nos regala La Pampa, ¿viste? Sí, y lo puedo ver todo. Totalmente. Y en el medio veo todo lo que cambia también. Veo el ambiente cómo cambia. ¿Qué te produce los pájaros a vos personalmente? Debe ser una sensación fantástica. Felicidad. Sí, es algo muy personal. Claro. Es algo muy personal en el sentido de que yo estoy muy conectado con la atmósfera, ¿viste? Entonces, yo a veces estoy como en mi fase más baja energéticamente hablando, en los días que hay estabilidad. En los días que está tranquilo. No, está tranqui, querés actividad. Y te lo juro, no, pero esto va más allá. Claro. Ustedes se van a reír, pero es así. No. Cuando empiezan tenemos eventos de tormenta, es como que yo me enciendo, incluso cambia mi estado de ánimo. Cambia mi energía. Yo te preparás para otra cosa. Sí, y me vuelvo otra persona. Es como que... Fantástico. Hay informes que hablan de eso. Me voy de todo. Hay informes que hablan de eso, sí, en cuanto a la parte geográfica de lo que es La Pampa y cómo influye en nuestro estado de ánimo. Sí. Yo creo que es algo muy loco porque yo cuando estoy ahí no estoy para nada más. Y eso me ayudó muchísimo a vivir el momento, ¿viste? Claro. Entonces también me vuelve a ayudar otra vez con mi salud mental, que yo sufro un trastorno de ansiedad. Entonces, a mí esa conexión, esas salidas, literalmente me sacan. La naturaleza te lo regala. Pero me olvido de todo, inclusive me pasa con mi familia, me dice, Jere, ¿estás? Jere, vos que has visto tantas cosas raras en el cielo y demás, ¿escuchaste alguna vez un episodio? Nosotros lo tuvimos acá en La Pampa, en la ruta 14, antes de llegar al Durazno. Unos muchachos, una noche de verano, iban para aquel lado y habían comprado fiambre y dicen, vamos a comer acá, estaba lindo. Y observan, se detienen, ponen el fiambre arriba del capó del auto y dicen, ¿qué es eso? Y ven de pronto unas de luz a su derecha en el monte, unas de luz, y miran para arriba y de arriba no había nada. Entonces atraviesan el alambre, atraídos por lo extraño del episodio, y dicen que la luz salía del campo para arriba. Mirá vos. Era un círculo como de 20 metros y se iba y alumbraba para arriba. Era energía que salía de la tierra y que iba para arriba. Ellos se asustaron. Yo estaba haciendo, no me acuerdo qué temporada. O sea, ¿era como un reflector que salía del piso o como una fuente de energía? ¿Cómo lo puedes describir? No, ellos me dicen que era como si fuera un reflector, porque era luz lo que salía para arriba. ¿Y qué salía? ¿Como de la tierra, como si fuera vapor? ¿Cómo se veía? No, era un haz de luz. Mira. O sea, si vos pones un reflector arriba, ves el haz de luz hacia abajo.
Esto era de abajo hacia arriba, porque arriba no había el foco que originaba ese haz. Claro. Ellos se asustaron, juntaron sus cosas y se fueron. Pero 25 kilómetros más adelante, después del cruce del Durazno, yendo en la ruta que va para Carro Quemado. No, en la misma ruta 14. Ah, por la misma 14. Sí. Unos cazadores... ¿ya cuando empieza la de tierra? ¿O ya volviendo? No. Pasando la ruta, el cruce pasando el Durazno, pero siguiendo por la 14. Entonces ya te vas para Jahuel del Monte. Yendo para Jahuel del Monte. Empieza tierra ahí, creo. Bueno. O una ruta... Sigue, tenés razón. Sí, ya tiene asfalto. Sí. Porque ellos destacaron eso. Sí. Y ven el mismo fenómeno. Eran 4 muchachos cazadores y ven, y bueno, como tenían armas, ¿qué es? Bueno, empezaron a saltar adentro del haz de luz, de la fuente luminosa esa que estaba en el campo. No les pasó nada, ¿no? Pero para ellos fue muy extraño también, y coincidían en afirmar que la luz salía de la tierra para arriba, como si hubiera un reflector abajo de la tierra hacia arriba. Bueno, ¿has escuchado algo de eso? Yo tengo mi opinión. Creo que a ver, que no hayan sentido nada ellos, justamente habla de lo que hablé al principio de cuando llegué. La sensibilidad con la que uno está o la conexión con la que uno tiene. Hay veces en las cuales a mí me ha pasado de encontrarme con situaciones así. Yo cuando estaba estudiando en San Luis, en Merlo, era una persona en la cual andaba mucho, como ando acá, andaba allá, por las sierras. Y me ha tocado, por ejemplo, estar con una persona vidente, en la cual habíamos justamente juntados para ver algo. Sí, para hacer algún tipo de experiencia. Y recuerdo que no era un haz de luz, pero sí recuerdo como si fuera un círculo, ¿sí? De luz, una esfera, la cual muy deformada esa esfera, pero no voy a eso en particular, sino voy a la reacción que tuvo. Esta persona se descompuso, ¿sí? A nivel que se descompuso. Yo nunca había visto una persona tan descompuesta como él. No sabía lo que vomitaba. Esa misma noche lo tuvieron que internar. Y a mí, por ejemplo, no me pasó nada. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿esa esfera estaba en la tierra o estaba en el aire? No, nosotros observábamos hacia las sierras y bueno, estaba en el aire, estaba sostenida como en el ambiente. Realmente fue algo increíble. Claro. Que bueno, esta persona, en la cual yo lo llamo mi abuelo de corazón, se tuvo que ir al hospital, Quique. Y yo al otro día nos juntamos otra vez y bueno, empezamos a hacer una mini investigación sobre lo que estaba sucediendo y veíamos cómo en el cordón serrano se movían. Se movían luces y realmente, según él, que estaba más interiorizado en el tema, porque yo no sabía, dice que se trataba justamente de esto, de luces... energías. De energías. De energías. Claro. Sí, y fíjate, y yo por eso te resalto esto, porque las energías, todas las energías, ya sea la cinética, la física, todo tipo de energía calórica, hay directas e indirectas en la física, ¿sí? Entonces yo ahora estoy tocando este mate y estoy teniendo una energía calórica directa porque el calor me está yendo. Y a lo que voy es que hay personas que por ahí esa energía, que puede estar de forma lumínica, que puede estar de forma de otros tipos de rayos, no le van a afectar a todos por igual, porque todos vibramos en diferentes en la conexión frecuencias. Que dijiste hoy. Entonces creo que eso es. Sí. Sí, de hecho lo podés trasladar a lo cotidiano, por ejemplo, ¿viste? Hay gente que en ambientes donde hay muchas luces y mucho ruido se desarrolla bien, puede estar, y otras que, por ejemplo, a mí me generan como que no, ¿viste? Claro, como que me repele, no quiero, ¿viste? O sea, te sentís más cómoda. Con luces más bajas o más tranqui, más silencio. Ámbito más natural por ahí, sí, totalmente. Bueno, y también algo, siguiendo eso que vos decís, Agus, creo que lo importante también a la hora de observar es poder diferenciar el ego del alma. Bien. Para mí,
eso es fundamental en la vida. Saber qué es lo que estás haciendo desde el ego y qué es lo que estás haciendo desde lo divino. Claro. Porque lo que estás haciendo desde lo divino está guiado. Claro. Entonces no hay forma de fallar. Yo hoy sabía que tenía que venir acá. Ni lo pensé. Bien. No estuve pensando en casa, armándome en mi cabeza lo que iba a tener que decir. Totalmente. Vengo. Claro. Porque siento que tiene que venir. Y que involucra el bien común. Exacto. En cambio, el ego es el individualismo. Eso que estás diciendo es importantísimo. Perfecto. En estos momentos que estamos viviendo, Agus. Vos dijiste individualismo. Claro. Justamente a eso vienen. Claro. A eso vienen. Vivir. A quitarnos la comunidad. Sí, estamos cada vez divididos ya por todo, ¿viste? Por cuestiones por políticas, cualquier cosa. de todo. Por eso, todo es excusa para dividirnos. Todo es excusa para nada. Porque... Sí. De todas maneras, yo retomo la cuestión de la conexión que hablaste hoy. Cuando andaba más en el monte, cuando era más joven y podía estar o la parte del desierto del oeste, allá... Más expuesto al frío y todo eso. No, pero sí, exacto, al frío. No, pero... Yo disfrutaba. Claro. Disfrutabas. En pleno, sentado a las 12 de la noche. Sí. No tenía ni monte, nada. Tenía solamente el desierto con pasto puna, sentado y mirando al oeste. Observando. Es que el oeste es... En el oeste está la jite. En el oeste está la jite. Bueno, así en el año 1994 descubrí lo que bautizamos como flash o pulsos de luz. Ajá. Que fue un fenómeno que se da en el espacio y que era desconocido hasta el momento. Mirá. Y que vos ves como que parece una cámara de fotos, pero a gran altura, y a veces yo interpreto que le responde otra. Intercambian luces a distintas alturas. Claro. Y se mensajearán, capaz. Pareciera, ¿no? Eso intuyo yo. Yo lo interpreté así. En ese momento estaba solo, sentado. Como una forma a las 12 de la noche. Sí, pero entonces dijo, yo suponía que eran naves que estaban ahí y que se comunicaban a través de las luces, con un lenguaje lumínico, y lo empecé a comentar y llegamos a determinar que se veía solamente en la franja central, en La Pampa, Buenos Aires, hasta el sur de Uruguay y en la región Quinta de Chile. Mirá. En otras partes del país no se veía. Estoy pensando el mapa, o sea, sería casi toda la zona central del país. Sí. Literalmente. Y de Chile. Sí, estamos hablando, para que la gente entienda, de la latitud más o menos 30 a la 40. Una zona que tiene de todo, Quique. Porque así como tiene todo eso, tiene tormentas también. Entonces, yo también lo relaciono esto de que vos decís que se mensajean y estas similitudes de energías que yo trato de buscar. En las tormentas pasa algo que es muy similar con el tema de los rayos. Los rayos tienen dos formas de ser expulsados por la nube, por así decirlo. Una yendo hacia la Tierra y otra yendo hacia otra nube donde haya otro elemento energía químico que lo esté atrayendo. Entonces es muy loco porque a veces las tormentas también se mensajean. Porque también vos ves los rayos, cuando ven una tormenta ven que hay rayos que algunos caen, otros son relámpagos y otros se unen. Mirá vos. Cuando se unen, hay una atracción constante ahí. Entonces, esto que vos decís, yo creo que debe tener que ver con esto, ¿no? De por ahí, en una de tantas cosas que podemos pensar. En que nos vamos como... A ver, ¿cuál es la palabra? Y también por algo están en esta zona. Claro. Por algo están acá. Debe haber algo que es la energía general de este lugar que nos ha juntado todos acá. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría y tengo una explicación científica de esa teoría. Nosotros estamos en una zona, esto respaldado por estudios, ¿no? Sí. Estamos en una zona de impacto meteórico. Mira, algo me habías comentado en la entrevista que los hicimos.
el impacto de meteoritos que han caído acá hace 1 o 2 millones de años. Ahí está. Y la conformación de esos meteoritos permite o genera o provoca otros fenómenos que para nosotros son desconocidos, ¿no? Claro, tiene muchísimo sentido. Y bueno, y eso está demostrado científicamente. Wow. Hay un informe, el Centro de Estudios UFO publicó un informe científico con la firma de los responsables de ese trabajo y bueno, es parte de mi búsqueda sin fin. Sí. Que ahí tenemos algún tipo de explicación. Seguramente te habrás encontrado andando en que hay variación de magnetismo. Sí. Hay zonas en que vas en el auto escuchando radio y de pronto deja de andar porque hay una variación hay una alteración magnética. Sí, a mí me pasa eso no solo con el auto, sino me pasa a mí, me empieza a doler la cabeza en ciertos lugares, ¿viste? Sí. Y últimamente he estado un poco más atento a eso, te diría en los últimos meses, así que es muy nuevo para mí. Uh-huh. Para tratar de identificar dónde hay más alta y baja presión. Claro. Bien. Y meteorológicamente hablando me he dado cuenta, por ejemplo, que delante de un frente frío la presión es muy baja. Uh-huh. Muy baja. Y uno tiende a sentirse de otra manera, por ejemplo, que si está del otro lado del frente frío pasa en la cordillera, uh-huh, donde la alta presión está todo el tiempo. Y esa alta presión genera, por ejemplo, ¿vieron esos días que hay electricidad? Sí. Eso. Sí. Genera dolores de cabeza. Todo te agarra como corriente. Tengo contacto con un amigo de Chile que justamente él me dice eso. Claro. No aguanta la alta presión. Claro. Es increíble, pero se siente. Yo le digo a la gente que esté atenta porque realmente uno tiene que estar sensible, receptor. Claro. Y el mensaje va a estar. Sí. Jeremías, como quien no quiere la cosa, es decir, yo sabía que no nos iba a alcanzar el tiempo. Ya estamos. Esto da, sí. Pero yo te hablé de una propuesta de hacer un trabajo compartido. No tengo la fecha definida, pero te diría que va a ser después de mediados de noviembre. Ajá. Una jornada que nosotros le denominamos Alerta OVNI. Me encanta. Y en determinado horario, entre las 22 y la 1 de la mañana, aprovechando que ahora vienen los días más cálidos, entre las 22 y la 1 de la mañana, cada uno en su lugar sale a zonas rurales. Nosotros normalmente vamos al paraje La Araña o en proximidades de esa zona. Estamos cerca, Ruta 14. entonces. Claro. Estamos cerca, yo estoy en Toay. Bueno, en el triángulo que se forma entre la Ruta 14 y la salida de Toay. Mira, la rusa, dijiste. Sí. Mirá quién anda dando vueltas. Lo traicionó en su conciencia. Claro. Pero estamos hablando de la rusa reina. Pero todos la conocemos acá. Y justo está en esa zona. Y está en esa zona. Mirá cómo te bajó. Sí, pero aparte porque yo tengo la experiencia que tuvo ella está saludando. Con un ovni, ella y su hermana. No sabía eso. Sí, bueno. Pero no sabía. Eso me acabo de enterar ahora, por ejemplo. Te juro que no lo sabía. Queda para la próxima. Pero bueno, vamos a coordinar con la gente en una población de Entre Ríos. Sí, no recuerdo el nombre en este momento. Coronda. No. Otro nombre. Ellos están programando una jornada que se llama Ufogón. Se juntan un montón de amantes de todo este tema. Ufogón. Un fogón de UFO. Me encanta. Para cambiar, para charlar y demás. Van a ir con eso la guitarra, va a ser ahí. Va a ser, bueno. Hermoso. Nosotros queremos hacer coincidir la fecha, el Ufogón ahí en Entre Ríos y nosotros acá en La Pampa y en el Bolsón, en las grutas, en Bahía. Toda la gente vamos a estar Hernandarias, Quique. Hernandarias, gracias, muchas gracias. Lo estaba buscando en los grande, el equipo técnico es espectacular, siempre atento. Hay equipo acá. Bueno, esa es la idea. Me encanta, Quique. Así que, bueno. Me voy a sumar.
Claramente. Ya está, y que invites a tus seguidores, así somos miles de ojos mirando entre arriba. Las 10 de la noche y la 1 de la mañana. Y sacando vamos a hacer un protocolo pequeño, pero sacando, así no vemos nada, sacamos una foto al cielo. Bien. Primero al sur, después al oeste, después al norte, después al este, y en determinados horarios. Entonces sabemos que a las 12 no vimos nada, pero la cámara captó esto. Claro. Esa es la idea. Sí, con todos los amantes. O un videíto también con puede todos ser, los ¿o amantes no? del cielo que hay en la comunidad de Tierra de Tormentas, Quique, esta propuesta la van a recibir de 10. Desde ya, mi agradecimiento. Te doy la mano así. Gracias, Quique. Porque te agradezco un montón. Gracias, Jere. Bienvenido. Que hayas venido siempre. a compartir este tiempo. Y bueno, esto no quiere decir que sea la última entrevista. No, para nada. Vamos a seguir intercambiando y haciendo cosas en común. Nosotros llegamos al final del programa número 9 de Puente 2001. No quiero olvidarme de invitarlos a conocer la página www.cufo.blogspot.com y la biblioteca virtual en puente2001.publica.la. Gracias y hasta la próxima.